Buenas tardes, Buenas chicos. tardes, Luis. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. La Academia Custodio les saluda. La Academia Prepolicial también Titanes, Letras Peruanas y Artilleros de la Ley para tomar el tema de hoy día de Historia de Perú, pobladores primitivos del Perú. Recordemos, alumnos, que si hay algún problema, de repente no entienden, ¿no? Ustedes pueden preguntar, porque estamos aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo para poder enfrentarnos a un examen, ¿no? Sea una entrevista o un examen escrito de conocimiento. Y sabemos que historia es importante, ¿no? Para todos. Ya, el tema de hoy es pobladores primitivos del Perú. ¿Ya? Voy a preguntar como ustedes me preguntan también. Preguntan. Bueno, los primeros pobladores primitivos del Perú, se han estimado que los primeros pobladores en nuestro territorio habrían llegado a hace 15.000 años de nuestra era, durante el Pleistoceno, una época glacial bastante fría, ¿no? Bastante helada. Dichos hombres llegaron en un estado de salvajismo, ¿no? Con bajos conocimientos y avances culturales muy rudimentarios, con los cuales inició su lento proceso de evolución y adaptación a nuestra realidad geográfica. ¿Qué teníamos que enfrentar? Claro. Recordemos, alumnos, que el hombre que viene hacia el Perú y hacia América va a ser el hombre que llega de otros continentes y pasa pues un clima bastante helado, ¿no? Va a vivir en, en un territorio bastante difícil y carecía pues de conocimiento, ¿no? Carecía de conocimiento, entonces por lo tanto era bastante difícil su adaptación sobre este medio, ¿no? Sobre este medio. ¿Ya? Cualquier pregunta, alumnos, me lo indican porque de repente algún término no lo entienden, entonces ustedes tienen la obligación para poder dar un buen examen. Evolución quiere decir cambios, adaptarse a una nueva realidad geográfica. Su estadio cultural era bastante bajo. Recuerden que todavía el hombre tiene 1.500 centímetros cúbicos de capacidad craneana y una talla de 1,70 m, ¿no? Pobladores primitivos del Perú. ¿A qué se enfrentaba el hombre del poblador primitivo peruano? Se enfrentaba al sistema de cordillera andino. Se constituyó en el principal obstáculo que estos hombres tuvieron que enfrentar, hasta lograr dominarlo y convertirlo en su hábitat. Hábitat quiere decir habitación, lugar donde él vive, y principal aliado para su supervivencia. Asimismo, es importante recordar que los primeros pobladores de Perú se habrían asentado inicialmente en la costa y luego en la sierra. Los arqueólogos han establecido 3 momentos o periodos en los cuales se divide este proceso evolutivo, llamado lítico, primer periodo, el segundo periodo arcaico, pero el arcaico se divide en 2 partes, arcaico inferior, arcaico superior o tardío, y el formativo, que habla de cultura chaví, paracas, ¿no? Formativo, ¿por qué se llama formativo? Porque acá se van a formar todas las actividades políticas, culturales, económicas, sociales, ¿no? Y van a aparecer las grandes culturas, ¿ya? Estamos hablando primero de los pobladores primitivos del Perú. Bueno, el hombre tiene un principal obstáculo, ¿no? Que es la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral de nuestro Perú, ¿no? Y tiene que dominar para poder él vivir en un lugar bastante difícil, para poder sobrevivir sobre un clima bastante difícil. Su hábitat no era fácil, era bastante difícil para poder sobrevivir, ¿no? Recordemos que los primeros pobladores se van a asentar en la costa, porque la costa no es tan difícil como en la sierra, y luego en la sierra, ¿no? En la selva no, porque la selva es una zona virgen bastante dura para los pobladores. Entonces hay 3 momentos. No nos olvidemos que el periodo lítico es el periodo de la piedra inicial, y el arcaico temprano es cuando se logran las primeras actividades, y el arcaico superior ya se consolidan las actividades, ¿no? Que el hombre realiza, ¿ya? Entonces, yo pregunto, ¿cuál fue el principal obstáculo que tuvo que enfrentar el hombre de la sierra? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, ¿correcto? Ese. ¿Y de la costa? La costa. Ninguno, porque era factible para vivir. ¿Cómo es la costa? ¿Es cierto?
Recuerde que en la costa hay desierto, ¿no? Entonces, Cierto. pero hablamos de la costa de hoy, pero antiguamente la costa no era desértica. La costa había mucha megafauna y mucha megaflora, animales gigantes y floras gigantes. Entonces era bastante difícil dominarla, ¿ya? Recuerde que hoy día la costa es desértica porque el cambio climático, ¿no? Entonces hay muchas dificultades, por eso que se ha ido secando, no la costa, han ido desapareciendo, han desaparecido los animales gigantes y toda una flora, ¿ya? Acá en lítico, lítico significa piedra, corresponde al momento de poblamiento inicial del territorio actual Perú. Cuando los Homo sapiens, hombres sapiens provenientes de Norteamérica llegan a esta región de Sudamérica, vivían en un estado de nomadismo, debido a su incapacidad de producir alimentos por sus propios medios, guareciéndose en cuevas o abrigos rocosos, pues aún no sabían construir viviendas. Claro, recuerde que el hombre del lítico es un hombre que se tiene que enfrentar a un territorio bastante difícil. El Homo es Homo sapiens sapiens, el hombre que cruza por Estados Unidos. Recuerde que cruza Yukon, California, Los Ángeles, y bueno, llega al Perú, ¿no? En esta región viven en estado de nomadismo. ¿Qué es la palabra nomadismo? Quiere decir que se va a trasladar de un lugar a otro. No produce alimento, bien claro lo dice acá. Él depreda todo lo que hay en su medio ambiente, ¿no? Él no construye vivienda, va a vivir en rocas o cuevas, dice acá, ¿no? Aún no sabía construir. Era lítico, pues. Comía, ¿no? Todo lo que se le presentaba y vivía formando grupos pequeños llamados sordas o bandas, ¿no? Para poder protegerse de los animales gigantes. El hombre del lítico desarrolló una economía parasitaria, o sea, no hacía nada el hombre del lítico. Economía parasitaria quiere decir que el hombre depreda todo lo que hay en su medio ambiente, ¿no? Pues únicamente dependió para su subsistencia de lo que le proporcionaba el medio geográfico. Es así que se han establecido las llamadas tradiciones costeñas y tradiciones serranas. Entonces, el hombre de la costa, ¿no? Tiene tradiciones. El hombre de la costa va a cazar. El hombre de la costa pesca y el hombre de la sierra caza. Recuerda que el hombre de la costa vive en verano por el mar, cerca al mar. Y el hombre de la sierra vive en las lomas, ¿no? Cuando cambia el clima. Entonces el hombre por eso se vuelve cazador. Se vuelve cazador. ¿Ya, alumnos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran preguntar, chicos? ¿Alguna pregunta? Señorita, una pregunta. Hijita. ¿Qué dijo que significaba nomadismo? Allá, es cuando se traslada de un lugar a otro, que no tiene una vivencia fija, ¿no? Él se traslada de un lugar a otro constantemente. ¿Por qué? Tiene miedo a los animales gigantes, al clima, no tiene casa, entonces vive donde sea este hombre. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerde que la palabra pleistoceno significa clima helado, clima glacial. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Miren ustedes cuál es la tradición del lítico en la costa. Se caracteriza por una subsistencia basada en actividades predatorias, o sea, depreda todo. ¿Y qué va a depredar? Lo que encuentra en el mar, el marisco. Se va a alimentar de marisqueo, la cual permitió al hombre primitivo poder recolectar caracoles, cangrejos y otros mariscos a orillas del mar. El hombre practicó la pesca con arpón, aunque como actividad más esporánea y complementaria a marisqueo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, pesca con arpón, vive de los cangrejos, todos los alimentos que hay en el mar, a orillas del mar. Entonces, él no hacía nada, no conocía nada porque era bastante salvaje. El hombre de la costa. Seguimos con la costa. Por otro lado, durante los meses de otoño e invierno, el hombre de la costa también tuvo acceso a las lomas, o sea, se traslada, por eso es nómada.
lo cual pudo tener recursos vegetales para la recolección de animales menores como pequeños roedores de la cacería. Esto implicaría que el hombre helítico costeño no fue precisamente nómada, como se ha considerado hasta hace poco tiempo, sino que también fue sobre todo un transhumante, ¿ya? En los meses de verano y primavera. Permanecían junto al mar, beneficiándose de los recursos que éste les provenía, mientras que en los meses de invierno y otoño se desplazaba hacia las llamadas lomas, en donde practicaba la cacería y la recolección indiferenciada. Ahí usted está viendo en el PPT. Entonces el hombre se traslada cuando cambia de clima. Cuando cambia de clima, el hombre se traslada. Entonces no solamente va a vivir del mar, va a vivir de la caza, de la cacería, de los animales, los roedores, ¿no? El lítico va a trasladarse y por tiempo se convertía en transhumante. Quiere decir que por tiempo va a vivir largas temporadas según el clima. En verano vive en la costa, cambia de clima, otoño, invierno se va a la sierra, ¿no? Y en los meses de invierno otoño se desplaza a las llamadas lomas donde practica la cacería, la recolección indiferenciada. O sea, si a ustedes le preguntan cuáles son las actividades del hombre de la costa, 1, la pesca, 2, la caza y la recolección. ¿Por qué? Porque de acuerdo al clima, se va a trasladar de un lugar a otro. Tradición serrana. Se caracterizó por una subsistencia basada también en actividades predatorias. El hombre va a depredar su medio ambiente. En este caso, la cacería, la recolección indiferenciada, la recolección del hombre realizaba en los valles interandinos flanqueados por las cordilleras. Por otro lado, en las mesetas altoandinas, el hombre practicó la cacería de camellos sudamericanos como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, ¿no? En cuanto a la forma de organización del periodo lítico, se agrupan formando bandas o también le pueden poner hordas, que es lo mismo. Patriarcales, o sea, el varón más fuerte era el jefe de estas bandas hordas. El grupo era pequeño, era 30 individuos aproximadamente, dirigido por el hombre más fuerte o más experimentado. En estas bandas ya se pudo haber desarrollado la división sexual del trabajo. Los hombres cazan y las mujeres recolectan. Estas son las actividades del hombre de la sierra. Depreda también. ¿Pero de qué va a vivir? De la recolección y la cacería, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que la sierra tiene una región andina bastante flanqueada por la cordillera, o sea, hay mucho nevado, ¿no? Hay muchos nevados, porque el clima es pleistocénico. ¿Y cuáles son los animales que cazan? Son la llama, la alpaca, o sea, los camélidos sudamericanos. Lo llaman a la llama, la alpaca, camélidos, ¿ya? Entonces, acá hay grupos. Recuerda que el hombre no puede vivir solo ni aislado, sino vive en grupos, ¿ya? Vive en grupos pequeños. El hombre es su primera organización social. Si le preguntan a usted cuál es la primera forma de organización social, usted dirá las bandas o hordas. Son las primeras formas de organización social. También se dice, ¿cuándo aparece la división de trabajo? En la serranía, cuando los hombres se convierten en cazadores y las mujeres a recolectar todo lo que había en medio ambiente. Característica. Cabe recordar que el hombre del lítico ya conocía el lenguaje. El fuego elaboraba instrumentos de piedra tallada y pulida, de madera o también de hueso. O sea, tenían tres materiales, la piedra, la madera y el hueso. Practicó tanto la cacería como la recolección. Esas son actividades del hombre lítico, la cacería y la recolección. ¿Y cuáles son las actividades de la costa? La costa va a pescar. ¿De alumnos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que preguntar, alumnos?
De repente alguna inquietud. ¿Algo que preguntar a alumnos? Primera organización social, ¿cuál fue? Las bandas sordas. Bandas sordas. Las bandas sordas. Muy bien. Primeras actividades del hombre de la costa. Sería casa, recolección. Recolección. Ya. ¿Por qué se llama patriarcado? Porque domina el hombre más fuerte o experimentado. Correcto, muy bien. El hombre más fuerte. Otra pregunta. A ver. ¿Qué significa lítico? Piedra. Piedra. ¿Qué materiales trabaja el hombre lítico? ¿Cuál es el principal material? Madera, piedra y hueso. Talla la piedra primero, luego la madera y luego los huesos. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el estadio cultural del hombre del lítico? Estadio cultural. Nómade. No, estadio cultural. ¿Cuánto sabe el hombre? Cultura. Conocía el lenguaje y el fuego. ¿Cuánto sabe el hombre? ¿Cuál es su estadio cultural? Ahí al inicio de la lectura estaba. ¿Cuál es el estadio cultural de este periodo lítico? El hombre ingresa ¿por qué lugar? Recuerde por dónde ingresa el hombre. ¿Las lomas? Costa. ¿La serranía? ¿Dónde ingresa? ¿Por dónde ingresa? ¿Serranía? Alumno, ingresa por Norteamérica, dice, Estados Unidos. Y el estadio cultural es Homo sapiens. Recuerde que es un Homo sapiens. Es un Homo sapiens. ¿Ya? No se olviden. La cultura es cuánto sabes tú, pues. Te informas, lees todo lo que viene a ser cultura. Vas a la biblioteca, te vas a ilustrar toda tu cultura. El hombre que es abogado tiene una cultura distinta, ¿no? El hombre que es médico también, ¿no? Tiene que estudiar mucho, tiene que culturizarse mucho, seguir estudiando, ¿no? Así haya terminado. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. El arcaico, característica general 7000 antes de nuestra era, 2000 antes de nuestra era. Es el llamado periodo arcaico, la cual va a significar un cambio radical en el cambio de la vida del hombre, peruano primitivo, pues se va a producir radicales transformaciones, tanto en el medio, el hábitat o en la habitación donde él vive, con el cual el clima se va a volver más cálido y placentero para el hombre. O sea, cambiamos del clima helado, pleistocénico, glacial, a un clima cálido llamado Holoceno. Ya, asimismo, es el momento en que el hombre va a dejar de depender exclusivamente de la naturaleza para sobrevivir y va a empezar a producir alimento a través de la domesticación de alimentos, de los primeros cultígenos y la crianza de animales. Acá ya va a cambiar el hombre. ¿Por qué cambia? Por el clima. El clima los va a obligar a ¿qué? A transformar su medio ambiente, su hábitat. ¿Ya? ¿Hábitat qué significaba hábitat? A ver, hábitat ¿qué significaba? El lugar donde viven. El lugar donde vive, la habitación, ¿no? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque él va a tener que vivir en un nuevo clima y va a ser más placentero para él. Por eso él ya no va a depender de la naturaleza, porque antes era recolector, dependía de la naturaleza, recolectaba todo, y ahora se va a volver productor de la naturaleza, ¿no? Por eso acá dice una parte, va a empezar a producir sus alimentos a través de domesticación de cultígenos y crianza de animales, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el arcaico inferior? ¿Alguna pregunta?
¿Algo que preguntar? Sí, una pregunta. ¿Algo que preguntar, chicos? Bueno, pasamos. Arcaico inferior. 7.000 antes de nuestra era, 4.000 antes de nuestra era. Es el momento justo en el que se produce el paso del Pleistoceno al Holoceno. Pleistoceno glacial, Holoceno clima cálido hasta hoy, lo cual va a provocar cambios importantes en la vida del hombre vinculados a la desaparición de muchas especies animales. En el Pleistoceno, animales megaterios, gigantes. Gigantes son los animales. La aparición de otras nuevas especies en el Holoceno, o sea, acá baja su tamaño de los animales, así como nuevos recursos de origen vegetal. En cambio, el cambio más importante en la vida del arcaico inferior es definitivamente el inicio de la horticultura y la domesticación de animales. El hombre va a domesticar en el Holoceno animales. El hombre aprendió a producir sus alimentos. Porque recuerden que la primera etapa es recolector, depredador, parásito, no hace nada. Y así lentamente deja de depender de lo que proporcionaba el medio geográfico. La horticultura le permite al hombre cultivar los primeros alimentos de origen vegetal como los frijoles, payares, calabazas o yucos. Gracias a la domesticación de animales pudo criarse los primeros animales camélidos sudamericanos llamados llama alpaca. El cuy lo van a criar, el perro también lo van a criar. El cuy lo crían y lo comen. Asimismo, la pesca dejó de practicarse únicamente con lanza y arpón. Empieza ya el cambio a través de va a tejer sus redes de pescar y anzuelos. Sin embargo, el hombre aún continúa alternando estas actividades con la cacería y la recolección, aunque ahora muy selectivas. Asimismo, en este momento el hombre empieza a construir sus primeras viviendas. Ya no va a vivir pues en rocas ni en el aire libre, ¿no? Básicamente va a hacer sus chozas, hechas con tronco, paja, inclusive con hueso de ballena, con los cuales aparecen las primeras aldeas transhumantes en el Perú. ¿Ya? ¿Qué significa transhumante? Depende de las estaciones, va cambiando de lugar. Va cambiando de lugar, o sea, va a vivir, por decir, ¿cuántos meses dura el verano? 3 meses, vive en la costa, y el invierno puede vivir 7 meses, entonces va alternando de acuerdo al clima, ¿ya? A ver, ¿qué significa la horticultura? El estudio de las plantas o flores. ¿Qué significa? Fuerte, porque no las escucho. ¿Qué significa la horticultura? ¿Las cosechas? Cuando empieza a cultivar plantas. ¿Cultivaba plantas? Recuerde qué significa la horticultura. Ahí dice, ¿no? Mírenme, ahí también le está dando la pauta, dice. El hombre dice, la horticultura le permite al hombre cultivar los primeros alimentos de origen vegetal, como los frijoles. La horticultura es siembra de legumbres, leguminosas, como el frijol, el payá, la calabaza, los yucos, la cañigua, la oca, la masua, ¿no? Entonces, eso es horticultura. Ya el hombre no va a vivir de la caza y la pesca, recolección. Él va a descubrir la horticultura. Incipiente. ¿La horticultura da paso a qué? A ver, ¿la horticultura da paso a qué? A la agricultura. A la agricultura. Muy bien. ¿Ya? Él va a iniciarse como horticultor para dar paso al arcaico superior que va a depender de la agricultura. ¿Ya? El hombre va a domesticar animales. Luego va a continuar haciendo sus actividades de cacería y la recolección, ya muy selectiva, va a seleccionar sus actividades. Ya, el hombre comienza a construir su vivienda. Listo. En el arcaico superior, caracterizado por el perfeccionamiento de las actividades productivas del hombre,
La horticultura evolucionó en agricultura y el pastoreo en ganadería. Ahí está. Va a evolucionar ya. De la horticultura pasa a la agricultura y de la agricultura ya va a pastar todo. Va a ser pastor en el arcaico inferior y se va a convertir en ganadero en el superior, que le permite producir sus alimentos sin necesidad de desplazarse. Entonces, consecuencia de la agricultura, ¿cuál es? Ya no se va a desplazar. El sedentarismo. El sedentarismo, correcto. El hombre tiene que asentarse en un lugar fijo porque ya es agricultor. Asimismo, dice, ¿no? Comienza, dice, desplazarse de un sitio a otro, ya no, ya. Trayendo consigo que el hombre alcanza el sedentarismo. Asimismo, es el momento en que empieza a construir sus primeros grupos sociales. O sea, grupo social ya no van a ser las hordas ni las bandas, van a ser los clanes. Y el surgimiento de las primeras élites sacerdotales. Van a tener un jefe de estado político. ¿Y quiénes van a ser? Los sacerdotes. Y ellos van a controlar el agua. Van a manejar las técnicas agrícolas. La predicción de la fase o el ciclo agrario a través de la astronomía. ¿A qué se refiere cuando dice fase agrario a través de la astronomía? Van a ver cuándo sembrar, cuando sale el sol, la luna, ¿correcto? Van a dirigirse a través de los astros para poder sembrar y van a crear técnicas agrícolas. Según la fase del ciclo agrario, van a estar relacionados con la agricultura. ¿Estamos claros, no? Listo. También apreciamos el surgimiento de nuevos conocimientos como la arquitectura. Va a construir, ya no va a vivir en chozas ni aldeas, va a construir sus propias construcciones arquitectónicas. La escultura, va a esculpir, puede esculpir una madera, un hueso o la piedra, o puede esculpir barro o adobe. Y la textilería, va a tejer, ya no va a tejer con fibras vegetales, va a tejer con algodón. También tenemos la aparición de las primeras organizaciones teocráticas. Va a aparecer ya una organización superior que es el Estado teocrático, dirigido por las mencionadas élites sacerdotales. El sacerdote va a tener dominio sobre la población. ¿Algo que preguntar hasta acá? ¿Algo que preguntar? ¿Qué significa teocrático? Creen en los dioses. No. ¿Qué En el significa sol y la teocrático? luna. Estado. Dirigidas por los sacerdotes. Claro, ahí dice, teocrático dirigida por los mencionados élites sacerdotes. ¿Quién domina la sociedad en el arcaico superior? ¿Quién va a dominar? El sacerdote. El sacerdote. Claro. El sacerdote. ¿Qué es el holoceno? ¿Qué es el holoceno? El clima actual. El clima El actual clima de... cálido, El clima actual. Correcto. ¿Cuál es la consecuencia del pastoreo? La ganadería. La ganadería. Ganadería. ¿Cómo van a construir sus casas? ¿En qué se van a convertir ellos? En arquitectos. En arquitectos. Albañiles. Correcto, arquitectos. Porque ¿cómo eran sus primeras casas? Eran cuevas. En cuevas. Y luego fueron construyendo en el arcaico inferior, ¿cómo eran sus casas? Chozas. Chozas. En chozas, subterráneas, colmenas. Claro. Entonces va evolucionando el hombre. Su cultura va evolucionando, ¿no? Entonces va a surgir las primeras élites sacerdotales. ¿Por qué dice conocimiento de astronomía? ¿Por qué los obligó a tener conocimiento de astronomía en ciencia? Para que sus cultivos sean más fructíferos. Claro, para poder, ¿no? Dar el ciclo de la agricultura según la fase y hay una buena producción para no depender ya de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué se dice economía parasitaria? Depredaban todo a su alrededor. Claro, era una economía parasitaria porque depredaban todo depredaban. ¿Y alumnos? La neolitización en los Andes centrales. Neo es nueva piedra. Litización es nueva piedra. Litización
en la Sierra de los Andes. Orígenes del sedentarismo. La domesticación y la distinción social. Domestica animales y hay distinción social porque hay una clase sacerdotal y el pueblo. ¿Ya? Origen del sedentarismo. Acá lo vamos a leer. Para comprender la temprana aparición de la civilización de los Andes centrales, se debe conocer el proceso de neolitización y la característica porque este presentó. El neolítico se inició como en otras partes del mundo, con el Holoceno. O sea, el cambio climático se dio en todo el mundo. Y la extinción o reducción de los recursos de la casa colectiva. O sea, se extinguen. Va a desaparecer los recursos de la casa, desaparecen los animales gigantes, ¿no? En los que basaba su subsistencia los hombres. Esta etapa de desarrollo, que ha sido denominada arcaico, casi coincide con el poblamiento del territorio de los Andes centrales, alrededor de los 8.000 años antes de Cristo, e implicó el cambio de un modo de vida basado en la apropiación de los recursos naturales, a otro cuya economía había incorporado el manejo de reproducción de algunas especies, donde se daba cierto grado de nucleación y sedentarismo, ¿no? Sobre todo en la sierra, ¿no? Coincide el poblamiento del territorio alrededor de 8.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque cambia el modo de vida, cambia los recursos naturales, ¿no? Entonces cambia la vida de la economía, ¿no? Reproductiva del pez. El cambio no ha subido, el cambio, bueno, no fue súbito, sino fue paulatino y se produjo en forma simultánea en todos lugares del mundo. Ni tuvo las mismas manifestaciones culturales. En unos más desarrollados, unos medios desarrollados y otros no menos desarrollados. Abarcó un gran largo periodo de por lo menos unos 6 millones de años, a través de los cuales los grupos humanos se distribuyeron por las diferentes regiones y zonas ecológicas e iniciaron una relación cultural, ambiental que se expresó a través de procesos adaptativos o de neolitización. ¿Y alumnos? ¿Qué entienden entonces por neolitización? ¿Qué significa? A ver, neolítico. ¿Qué entienden por eso, chicos? Reducción de recursos de casa. Reducción de recursos no es. Es nueva piedra, ya están cambiando. Con el clima también cambia de Pleistoceno a Holoceno. Es nuevo, lítico, piedra. Nace una nueva era de subsistencia para el hombre. Porque está hablando que el hombre no solamente va a vivir de la caza y la pesca. Va a haber otros recursos. Es una etapa de desarrollo que va a coincidir con la vivienda en los Andes centrales. Va a cambiar nuestro modo de vida. No solamente se va a apropiar los recursos naturales, va a tener otro manejo de reproducción, dice. ¿Ya? Por eso se llama nueva piedra. El hombre se va a volver tecnólogo acá. Listo. No se olviden, neolitización, nueva piedra, evolución, cambios. ¿Y dónde se van a dar los cambios? En los Andes centrales. Ya no va a ser un parásito. Acá tenemos un mapa. Recuerden ustedes que cuando hablamos de pobladores del Perú estamos hablando de evidencia arqueológica, ¿no?
Por ejemplo, acá está el hombre de Guitarrero en Ancash, el hombre de Chillón en Lima, el hombre de Chilca. Son evidencias que han quedado, ¿no? Miren, las viviendas son de forma cónica. La Uricocha, ¿no? Ahí están los entierros. Cotosa, ahí está su templo. Ahí está Pacaicasa, entierro. Cueva, Piquimachay, es una cueva. Santo Domingo Paraca, está en la bahía. Toquepala, Pinturas, en Tacna y Moquegua. Son evidencias que hay en todo nuestro Perú. Aquí se habla de evidencia arqueológica, ¿ya? Primeras evidencias arqueológicas. Estamos hablando de los primeros. Observen el mapa. En casi todo el Perú tenemos evidencias arqueológicas. Miren ustedes, en casi todo el Perú hay evidencia arqueológica. Acá sí se habla de evidencia. Evidencia arqueológica del Lítico. El hombre de Pacaicasa pertenece al Lítico. Denominación del hombre de Pacaicasa, hombre de Pacaicasa, hombre de Pacaicasa. Puede ser con doble C, con una C, con Y. Es lo mismo. Ubicación, sitio arqueológico localizado en las cuevas de Piquimachay, a 12 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Es el hombre, no, que vive en Ayacucho, pero no en todo Ayacucho, sino a 12 kilómetros. Recuerda que todo departamento tiene un norte, un centro, un sur, un este, un oeste. ¿Ya? La cueva de Piquimachay significa cueva de las pulgas, Jaimamachay, cueva de la pimienta. Tenemos una antigüedad aproximadamente, no dice exacto, por eso es que no se toma antigüedades, porque no hay una, exactitud, hay un aproximado. Ya 19.500 años de antigüedad aproximadamente. Tenemos descubridor Richard Maynes en 1979. Primer poblador del Perú que utilizó instrumentos líticos. Altitud 2.500 metros sobre el nivel del mar. A ver, dígame usted, ¿qué se encontró en Pacaicasa? Instrumentos líticos. Instrumentos líticos. ¿Qué más? Los animales. Herramientas más antiguas hechas por el hombre. Herramientas más antiguas hechas por el hombre. Ahí dice eso. No se encontró ningún cuerpo. Claro, acá no se encontró ni un cuerpo, nada de cuerpo, porque dice primer poblador de Perú que utilizó instrumentos líticos. Se encontró en una cueva, por eso que noten el mapa les dije, miren bien, les he dado un poquito de tiempo para que miren, porque eso fue encontrar una cueva. En la cueva se encontró la primera huella humana. También les pueden poner eso, primera huella humana encontrada en el Perú, en la región de la Sierra de Perú, más antigua del Perú. Está el hombre de Pacaicasa, ahí se encontró piedra, instrumentos de piedra, más resto de megaterios, animales gigantes. Aquí no se encontró ningún resto humano. Es la primera huella lítica más antigua del Perú y de la Sierra del Perú. Hombre de Chillón o Chivatero. Ubicación, Valle de Chillón, Lima Norte, Edward Lani, todo lo que es costa de Edward Lani. Se ha encontrado taller lítico más grande de la costa. Posiblemente los restos líticos ahí encontrados que solo eran preformas servían de base para elaborar armas pequeñas. Debido al tipo de material lítico se divide en 4 fases a saber. Zona roja de Oquendo o piedras lenticulares como lentejas redondas. Zona de Oquendo, trabajo de cincel, golpe. Chivatero, instrumentos bifaciales, 2 caras. Chivatero 2, instrumento punta proyectil, como lo veo acá, un proyectil en la parte central, donde está la flecha acá. ¿Dónde está la flecha? 2 caras, así, 2 caras, ¿no? Bifaciales, o sea, en las 2 caras de la piedra está, ¿no? Tallada la piedra. Sílex se llama la piedra. Ahora, yo quiero hacer una semejanza y diferencia entre
Chivatero y Pacaicasa. ¿Cuál es la semejanza y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la semejanza y diferencia? Semejanza es que trabajan la piedra y Ya, diferencia es trabajan la que, piedra, ok, listo. diferencia La es que diferencia. Chivatero es el taller más grande. Y Pacaicasa, Pacaicasa, alumno. Que Podría tuvo ser mayor el- elaboración en sus armas. Pacaicasa. no, es que uno es de la costa y uno de También, la sierra. A ver, más fuerte, no te escucho. también utilizó instrumentos líticos. Ya, los dos van a trabajar la piedra, pues lítico, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Uno es de la costa, el otro es de la sierra. Esa es la diferencia, muy bien. Hay otra diferencia importante. Que los chivateros eran las piedras talladas. Posible primer poblador. ¿Las herramientas de Pacaicasa eran más antiguas? Claro, las herramientas de Pacaicasa son las primeras herramientas de piedra más antiguas. Son las más antiguas. En cambio, las herramientas del taller lítico más grande de la costa del Perú es Chivatero Chillón. Recuerda que Chivatero, porque en la zona de Chillón dice que antiguamente, bueno, ahora ya no, pero antiguamente se criaba bastante chivato, ¿no? Y Chillón por el río Chillón. Pero es el taller lítico, taller, o también lo llaman cantera lítica más grande de la costa. La semejanza es que los dos son líticos, pero uno es primera huella lítica más antigua del Perú y de América, Pacaicasa, ¿no? Y más megaterio, dos cosas se hallaron en Pacaicasa, no se olviden. En cambio, en Chivatero Chillón es el taller lítico más, por eso que las proformas acá usted ve, hay 4 proformas. Piedras redondas, piedras a trabajar en cincel, piedras bifaciales de 2 caras, piedras en punta de proyectiles, ¿no? Han clasificado, por eso lo llaman taller o cantera lítica, ¿no? Uno es de la costa, ¿y qué parte de la costa? ¿Dónde se encuentra el río Chillón? ¿En qué parte de la costa? En Lima. Lima Norte, Lima Norte, porque hay un Lima Sur, recuerden, y Ayacucho, ¿qué por parte de Caraballo y Ayacucho? Comas, Ayacucho, Sierra, Al sur. el sur, Ayacucho, al sur de Lima. sur de Lima, Ayacucho, yo digo, por eso tienen que estar con su mapa, porque bastante fallan en la ubicación de los departamentos. Alumnos, recordemos que Ayacucho está en la Sierra Central, ¿ya? Eso también hay que mirar bien, no se nos puede escapar nada. Estamos claros, ¿no? A ver, si yo le pido una característica general del lítico, una característica general lítico que los va a unir a Chivatero y a Pacaicasa. Una característica. Trabajan la piedra. ¿Cómo? Una característica que une a Pacaicasa y a Chivatero y a todos los demás hombres que vienen después. ¿Trabajo con la caza y la pesca? Claro, son cazadores, los dos son pescadores, característica de este periodo. Es el lítico, no se olviden. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Cuando digo instrumentos bifaciales, ¿a qué se refiere? Tiene 2 caras. Claro, si volteamos, por eso que acá en la proforma que les han dado, porque también la llaman proforma, en la proforma de las piedras, estos son proformas, las 2 caras, si usted voltea, están trabajadas. ¿Ya? ¿Por qué se llaman lenticulares? Forma de lenteja.
Claro, tienen formas circulares, pues, ¿ya? Y punta de proyectil. Son puntiagudos Puntiaguda. ¿Para qué le sirve eso? ¿Para qué le servirá? para cazar, Para para cazar. pescar Muy bien. también. Listo. Pasamos a la auricocha. Escuchar bien. La auricocha 7500 antes de nuestra era aproximadamente. Ubicación 2 de mayo, Huánuco. Descubridor Augusto Carlos. Ya, Augusto Carlos. Recordemos que importancia es el hallazgo de 11 esqueletos humanos incompletos, junto con cenizas y residuos de alimentos. Se encontró junto con los esqueletos huesos de camello, y camello de llama, paca, y también de cérvidos, como que puede ser un chanchito, cuchito, etc. tarucas. Algunos esqueletos han sido objeto de inhumación. O sea, inhumación quiere decir quemado, en forma ritual. Presenta también ajuar funerarios, o sea, ropa de bebé. Cuenta de collar de hueso, o sea, collar, ¿no? De hueso. Conchas, o sea, los collares eran de conchas, podían ser de hueso, turquesa, y también se le provisiona de alimentos. ¿Por qué pondrían todas estas cosas al lado de los 11 esqueletos? ¿Por qué dice inhumación ritual? ¿Por qué, alumnos? Creían en la vida después de la muerte. Porque creían, claro, si van a poner alimentos, ellos creían que estos hombres iban a tener otra vida después de la muerte. Recuerden que son 11 esqueletos incompletos, ¿no? Por eso le ponían con todo, hacían todo un ritual, ¿no? Entonces había una creencia, no sabían a qué, pero había una creencia. Algunos presentan mutilaciones, o sea, están sin cabeza. Otros están cubiertos con ocre rojo, o sea, pinturas de color rojo. Todo ello evidencia las prácticas funerarias más antiguas hasta hoy conocidas de América. ¿Ya? Entonces, son los restos funerarios más antiguos de América. Observaciones. Uno de los esqueletos presenta deformación craneana. Y si hay deformación craneana, ¿qué nace? La medicina. La medicina, nace la medicina. Es el más antiguo conocido, pero cronológicamente se ubica en el arcaico superior. Miren ustedes lo que pinta, ¿no? Él no es pintora, por si acaso, sino simplemente hace pintura. Ya. Ya, vamos a ver nuestro toquepala. Ubicación, acá tendrían que poner toquepala 7600 antes de nuestra era aproximadamente. Tacna y Moquegua se encontró en 2 lugares. Esto ya ha venido como pregunta de examen, en 2 lugares. Recuerden ustedes siempre, 2 lugares. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? Mi amigo Jovich, la principal, y Emilio González, 1960. Los más notables yacimientos son las pinturas rupestres que representan escenas de caza o chaco. Probablemente son con sentido mágico religioso. Los animales pintados son la mayoría guanacos. Ahora yo pregunto, si ellos pintan y dicen que nace lo mágico religioso, ¿qué nace acá? La religión. ¿Pero en qué? En la escultura. ¿En qué? Escrito. ¿Qué nace acá? La religión, me dice ya, ¿pero en qué? En la escultura. ¿Cuál escultura? Yo no veo escultura acá. En las pinturas rupestres. Son pinturas rupestres. En las pinturas rupestres, ¿pero en qué? Pues, ¿en qué? Yo sé que son pinturas rupestres, ¿en qué? ¿Qué En la pared. lo mágico religioso? ¿Cómo está representado lo Representa mágico sus estrategias de caza. Ya sé que es caza, las escenas que ellos realizaban, lo Sus pintaban, estrategias. pero ¿en qué están representados? Adoraban a los animales. Pero ahí le está dando un animal específico al uno. Ah, el Alpaca, guanaco. la vicuña. Los guanacos. Ellos pensaban,
Alumnos, que el guanaco tenía alma. Oh, La actividad es la caza. Lo más notable de Toquepala es que pinta. Es la primera pinacoteca, primer pintor. Pero ¿cuál es por qué él pinta guanacos? Porque él pensaba que este guanaco tenía alma. Y nace la religión, mágico-religioso en sentido de que los animales tenían alma. Ellos creían más allá. Ellos creían en lo mágico religioso. Pero ellos decían que los animales tenían alma. Ahora yo le pregunto, ¿con qué pintan? ¿Con qué pintan? Con sangre de animales. ¿No cree? ¿Con ocre? No. Sangre de animales tampoco, ya no habría. Plantas. Es Tacna y Moquegua. Tacna y Moquegua, ¿qué les recuerda? ¿Son pinturas rupestres? ¿Con qué pinta? Ya sé que son pinturas rupestres, primera pinacoteca, primer pintor, pero estoy preguntando, ¿con qué pinta? ¿Con brocha? ¿Con qué pinta? ¿Con sangre? ¿Con Con piedra? sangre y grasa de animales. ¿Ah? Con sangre y con puntas y sangre. sangre, Ya. grasa de animales. Alumno, dice que ellos copión. pintaban arrojando piedras, porque no están en cualquier lugar, están en Tacna y Moquegua, donde la zona, las piedras no son grises, ni plomas, ni negras. Las piedras son de acuerdo al lugar que se desarrollan, porque son centros mineros. Entonces las piedras no van a tener, ¿no?, color gris o plomo, van a ser de color rojizo, rojo sangre. Entendido. ¿Ya? Ahora, comparo Toquepala con Lauricocha en cuanto a pintura. Primera pinacoteca, primer pintor. Piensen ahí. ¿Qué piensan? Piense. ¿Qué pensarían ustedes? Comparen Toquepala con Lauricocha en cuanto a pinturas. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Voy a regresar por si acaso. Ahí está. Un poco igual. Dice acá, ¿no? Las mutilaciones están cubiertas de rojo ocre. No vaya a ser que les pregunten en dónde aparecieron las pinturas, dónde aparecen. En Lauricocha. Pero ¿quiénes son los más grandes notables pintores? Toquepala, pues. Toquepala son los grandes pintores del Perú y de América. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que preguntar, alumnos? A ver, alumnos, pregunten. Si no hay pregunta, pasamos. Ya. Todo en orden, todo en orden. Espérese, un ratito. Ya. Paiján, nos falta el lítico, todavía uno. Ubicación Paiján, 8.999 antes de nuestra era aproximadamente. Ubicación Las Pampas, Los Fosos y La Libertad. Descubridor 1926, Claudio Chauchat.
con Rafael Arco Joile y Luis Guillermo Lumbrera. Recuerde que no solamente uno lo estudia, uno lo descubre, uno lo estudia, ¿no? Entonces, pero la principal estudiosa de este resto humano es Claudia Chauchat. Importancia, son bandas móviles que se alimentan de reptiles como cañán. ¿Por qué son bandas móviles? Recuerde que es elíptico y son nómadas. Presenta armas con puntas bifaciales. Se han hallado 2 esqueletos humanos, los más antiguos de la costa del Perú. Recuerde que en algunos textos hay que tener todo, ¿no? Leyendo otros textos, de repente dice, se han hallado 3 esqueletos completos, ahí dice, completos de la costa del Perú, son los más antiguos, de hombre, mujer y un niño, y ajuares, ¿ya? Si yo comparo Paiján con Lauricocha, ¿cuál es la semejanza y diferencia? ¿Cuál es la semejanza y diferencia? ¿El hallazgo de los esqueletos? ¿Cómo? No te escucho. Habla más fuerte, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre Pacaicasa y Lauricocha? Se Paiján. encontraron ¿El hallazgo de los esqueletos. esqueletos? ¿Cómo? ¿Hallazgo de los esqueletos? ¿Y qué se encontró en Paiján? Tú mismo estás viendo el PPT. En Paiján estaban completos. Ya, completos. ¿Y el otro? Estaban Está incompletos, con mutilaciones. Lauricocha, estaban mutilados. ¿Y cuál es la otra diferencia? Y también tenía deformaciones craneanas. No, yo estoy hablando de esqueleto. Todavía no hablo de formación. A ver, ¿cuál es la otra diferencia, chiquitos? Que uno está en la sierra y el otro en la costa. Ya, correcto. Pero ahí yo estoy hablando de esqueletos humanos. Fósiles humanos. En Lauricocha se encontraron 11 y en Paiján se Claro, encontraron 3. 11 esqueletos incompletos más antiguos de la Sierra de Perú. En cambio, en Paiján se encontró 3 esqueletos humanos completitos. Hombre, mujer y niño y ajuares. Uno es de la costa y uno es de la sierra. Ahora, dígame usted, característica de Paiján, Lauricocha, Toquepala, Pacaicasa y Chillón, una característica general de todo. ¿En común? A ver, una característica general. Son nómadas, se dedican a la caza y recolección. Ya, Trabajan la eso me piedra. dijeron. Son nómadas, se dedican a la caza y recolección. Otra característica. Trabajan la piedra. Trabajan la piedra, por supuesto, es lítico. Caso. A ver, En otra ambos- característica importante. En ambos Aparece la medicina. Esa es la característica nada más de la Lauricocha. Yo estoy diciendo de todos. En común. ¿En todos se encontraron esqueletos? ¿Cómo? ¿En todos se encontraron esqueletos? ¿Tú has escuchado ¿Ocultaban a que sus en muertos? Pacaicasa se encontró esqueletos? ¿Se No. ocultaban a sus muertos? ¿Cómo? Habla fuerte, no se te escucha. Recuerde, alumno, que yo estoy diciendo, voy a preguntar, recuerden las características. La principal característica es que viven en la época del Pleistoceno. Son Homo sapiens sapiens. Son de economía parasitaria. Son flojos, no hacen nada. Viven de la caza, la pesca y recolección. Viven formando hordas y bandas. Ellos viven en cuevas y sitios rocosos. No construyen nada. Es el periodo lítico, el periodo de la piedra. Todos van a trabajar la piedra, pero cada uno tiene su característica principal. Y alumnos, espero que lo hayan recepcionado. Vamos a pasar ahora al arcaico inferior. Guitarreros o Río Santa, por el río Santa, 7000 antes de nuestra era aproximadamente. Denominación hombre de Río Santa, hombre de Guitarrero. Ubicación Cueva de Guitarrero,
6 kilómetros al sur de la ciudad de Yungay, al pie de la Cordillera Negra, Callejón de Guaylas, y también en el departamento de Ancas. Recuerda que se llama hombre de Guitarrero, hombre de Río Santa, ¿no? Porque recuerde usted que es el Río Santa, está en el departamento de Ancas. Te pueden preguntar por cualquiera de las dos versiones. Siempre hay que tener en cuenta todo, porque en una pregunta te hacen la versión que quizás tú no le hayas dado importancia. Cueva de Guitarrero, antigüedad de 9.500 años. Descubridor Thomas Lynch. Primer horticultor, agricultura incipiente, se le considera el precursor de la agricultura. ¿Por qué se le llama precursor? A ver, ¿fue el primero de qué? ¿El primero de qué? Primero El primer hombre horticultor. Primer horticultor. Debieron poner, se le considera el primer agricultor, el precursor de la agricultura. ¿Está bien eso? A ver ustedes qué me dicen. ¿Está correcto? ¿Está correcto o no, chicos? Sí, Miss. Claro que está correcto, porque está diciendo precursor. El precursor es el que antecede a la horticultura. Él es un horticultor que va a dar paso a la agricultura. Por eso se le considera el precursor. El hombre guitarrero Río Santa. Porque arriba le están poniendo agricultura incipiente. No le están poniendo agricultura solo. Si le ponen agricultura solo, eso está incorrecto. Le ponen... ¿Y qué le gustaba sembrar al hombre de guitarrero Río Santa? ¿Qué le gustaba sembrar? Frijoles. El frijol. Por eso le pueden preguntar, ¿no? Primer vegetal sembrado, el frijol. ¿Quién le sembró el frijol? El hombre guitarrero Río Santa. ¿Está claro? Listo. Ahora, recordemos, alumnos, que esto está ¿en qué lugar de Ancash? ¿Qué clase de departamento es Ancash? En la costa. ¿Qué cosa? Está en la Cordillera Negra. Sierra. Parte de la sierra. Norte. Sierra Norte. Norte. Sierra. Ya, pasamos a otro hombre del periodo arcaico inferior. Estamos viendo todos los arcaicos. Paracas o Santo Domingo, 6.800 aproximadamente. Ubicación a 1 kilómetro del mar de Paracas. Ica, a 1 kilómetro del mar. Federico Engel, importancia. Hay restos de un grupo de viviendas semisubterráneas de forma circular. Posiblemente albergó a una población de 50 personas. Se hallaron además redes de pescar confeccionadas con fibra de cactus, lo más antiguo del mundo. Recuerden que ellos son pescadores porque están cerca al mar. Miren sus casas, cómo son, en forma de iglú, ¿no? O semi-redondas, ¿no? Ya semi-subterráneas. Albergó 50 personas. Semisubterránea, hallaron además redes de pescar confeccionadas fibras de cactus. Son los primeros tejedores de redes, los más antiguos del mundo, o primeros pescadores del mundo. Y también le está faltando una característica importante que es, ¿no? Son los primeros músicos de flauta de hueso. Primeros músicos de flauta de hueso. ¿Alguna pregunta sobre Paracas o Santo Domingo? ¿De qué se alimenta? De la pesca. De la pesca. ¿Y para pescar qué utiliza? Anzuelos. Anzuelos, redes. Estos de concha. Sus redes. Primero sus redes. Claro.
Entonces, él lo teje sus redes. ¿De qué cosa teje sus redes? Fibra de cactus. Fibra. Fibra de cactus. ¿El cactus qué cosa es? Una planta con púas. Es un vegetal bastante fuerte, familia de la, por ejemplo, de las Con puntas. sábilas, ¿no? De eso es familia, ¿ya? A ver. Acá las viviendas, ¿qué tipo son? Y él construye su vivienda. ¿De qué forma? Circular, son La subterráneos. subterránea. Correcto, en forma de colmena. O iglú también, ¿no? ¿Ya? Paracas, su Santo Domingo. ¿Por qué se llama hombre de Paracas? Porque proviene del lugar. ¿Por qué se llama hombre de Paracas? Porque es de allá. Porque está ubicado en el, Proviene de la ciudad. a 1 kilómetro o de departamento. Paracas. ¿Por qué se le llama hombre de Paracas? Porque está a 1 kilómetro del mar de Paracas. Por la bahía de Paracas. Bahía de Paracas. ¿Ya? Importante ese lugar. Histórico es la bahía de Paracas. Taramachay, 6.000 antes de nuestra era aproximadamente. Ubicación San Pedro de Caja, Junín. Descubridor Daniel Lavalle. Evidencias, fogones. Inicio de la Pachamanca, evidencias de camélidos, posibles domesticadores de la llama. ¿De dónde viene la Pachamanca? Junín. Sierra. Alumno, ¿de dónde viene la Pachamanca? Sierra Central. Alumno, yo no le estoy diciendo en dónde está Taramachay. Yo le estoy preguntando de dónde proviene la Pachamanca. De la tierra. Por supuesto, la Pachamanca se hace en la tierra, pero ¿dónde proviene? ¿Dónde se inicia la Pachamanca? La Sierra de Junín. No. Del Armachay. ¿De Cajas? De los polinesios. A ver, ¿de dónde viene esa palabra Pachamanca? Polinesios. A ver, ¿de dónde viene? Es como un ritual a la tierra. ¿Cómo? La Pachamanca, por supuesto que se hace en la tierra. Yo no estoy diciendo dónde se hace. No, es como un ritual que se hace a la tierra. Por eso le digo. Yo no olla le de estoy tierra. diciendo para qué se hace. La Pachamanca es, tú pones Olla la de tierra. papa, la yuca, las habas, el pollo, etcétera. Pachamanca. ¿De ¿De Oceanía? dónde se inicia la Olla de Pachamanca? tierra. ¿Cómo? ¿De Oceanía? Olla de tierra. La Pachamanca tiene forma de hoyo en la tierra, por supuesto. Pacha significa tierra. ¿Dónde se va a iniciar? O suelo. En Subsuelo. del Armachay. ¿En Australia? ¿En Australia? No, Y es en bueno, Australia. van a Es recordar, peruano. se ve que no han estudiado. Evidencia de camelio. ¿Qué son los camélidos? Animales que comen plantas. La ¿Qué son llama los de camélidos? alpaca. La llama de alpaca, vicuña, guanaco. Correcto. ¿Qué le gusta Guanaco. domesticar a Teler Machay? ¿Qué clase de camelio? La llama. La llama. Llama. Correcto. Cría la llama. Cría. ¿Ya? Ahora, el hombre de Chilca, sur de Lima. Lima, sur. 3600 antes de nuestra era aproximadamente. Descubridor Federico Eño. El hombre de Chilca es un complejo confuso enterramiento en el que se halla cuerda de cactus, 3 estacas, piedras de batán, un perro, ceniza posiblemente de horticultura, chozas de caña y paja en forma cónica o colmena. Ya. ¿Por qué dice que hay 3 estacas? ¿Para qué sirve la estaca? Para armar sus cosas. Se dice que el hombre estaca a sus muertos. Lo va a estacar porque tiene miedo a la ultratumba. Ustedes en el PPT no lo observan, ¿no? Ustedes están observando ahí. Va a estacar a sus muertos. Tiene miedo a los muertos. Piedras de batán, esos batanes donde antiguamente molían, ¿no? El ajo, etcétera. También acá se halló el primer perro, ¿ya? Y ceniza de horticultura, chozas de forma cónica, así como viven las abejitas.
Perro fue en Chilca, entonces. De forma cónica y colmena. ¿Qué me dice el alumno? ¿Qué me dice? Hable pues, alumno, no lo escuché. A ver, alumno, ¿qué me dice? Ya, en forma cónica, como hemos visto en el proceso anterior de Paracas, igualito. Ya, chozas de caña, pájaros, o de tronco también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué destaca su muerto el hombre de Chilca? Le pueden preguntar. Porque tiene miedo a sus muertos. ¿En dónde se halló el primer perro peruano? En el hombre de Chilca. Ahora, Jaihuamachay, complejo de Paca y Casa Ayacucho. 3600 años antes de nuestra era aproximadamente. Descubridor Richa Mainey, todo lo descubre de Ayacucho. Importancia, la evidencia de coprolito, restos fecales de camélido y corralones en el interior. Hace suponer que desarrolló la práctica de domesticación de llamas y alpacas. Coprolitos son restos fecales. Corralones, corralitos pequeños y grandes, ¿no? Hace suponer que este hombre es el primer pastor del Perú y América. Primer pastor del Perú y América. ¿Ya? Va a pastar todos los animales y del mundo también. Algunos libros lo llaman del mundo. Y alumnos, cría todos los animales. Piquimachay. Denominación, hombre de Piquimachay y hombre de Piquimachay. Sitio arqueológico, Cueva de Piquimachay o Cueva de las Pimientas. 12.000 kilómetros al norte de Ciudad de Ayacucho. Cueva de las Pulgas, antigüedad, 5.000 años antes de Cristo. Descubridor Richa Mainey, todo lo que es Ayacucho. Primer domesticador de cuyes o también lo pueden llamar cunicultor. La cueva de Piquimachay fue una morada temporal, un depósito y un santuario. Herramientas allá, raspadores, puntas unifaciales, puntas triangulares de hueso, descargadores de costillas de animales y chancadores. Altitud 2.800, está en una cueva, ¿no? En una cueva bastante alta. Y ahí se halló restos también fecales y coprolitos y también se halló corralitos pequeños. En cambio, en Jaihuamachay hay corrales grandes. ¿Ya? A ver, si yo les digo, ¿cuál es la semejanza de Piquimachay, Jaihuamachay y Terermachay? ¿Cuál es la semejanza? La domesticación. ¿Domestica animales acá? Sí. Sí. ¿Domestica animales o cría animales? Porque todavía no es ganadero, ¿eh? Por si acaso. Acá cría animales. ¿Cuál es la diferencia entre Piquimachay y Terermachay? ¿Cuál es la diferencia entre Piquimachay y Terermachay? A ver, alumnos, ¿cuál es la diferencia? Recuerde que Terermachay solamente cría, ¿qué cosa cría? Llamas. Llama. ¿Y Piquimachay qué cosa solamente cría? Uy. Piquimachay. Cuyes, es cunicultor. ¿Y quién tiene el título más grande de criador? Ya pastea todo y es del mundo. ¿Cuál va a ser? Jaihuamachay. Jaihuamachay. Él es el más grande de todos los criadores. Pasamos a ver, antes de pasar, ¿cuál es la característica de Guitarrero, Paraca, Chilca, Terermachay, Piquimachay y Jaihuamachay? ¿Cuál es la característica del arcaico inferior, general?
¿Cuál es la característica general? Las crianzas animales. Yo estoy diciendo característica general. ¿Vivían en chozas? Característica general. Las casas. Se dedicaba a la medicina y a la caza y a la pesca y la agricultura. La agricultura. Alumno, la característica general es que sufrieron el cambio climático. Holoceno, viven en un clima más cálido. Y si viven en un clima cálido, todos son horticultores. Ya dejan de ser cazadores y pescadores. Recuerden que acá aparece ya la crianza de animales, cría animales. Ya va a vivir de su medio ambiente. Va a vivir en grupos pequeños de 50. Ya no se va a llamar hordas. Esa es su característica general. Van a ser seminómadas o transhumantes. Esa es la característica. Por eso yo les dije al inicio, alumno, estar atento. Ahora, en arqueología arcaico superior. Tabla de Lurín, sur de Lima. Descubridor, Josefina Ramos de Cois. Importancia del hombre de Tabla de Lurín. Hallazgo de viviendas subterráneas, debajo del subsuelo, circulares, con esqueletos humanos y abundante material orgánico. Hace suponer la primera aparición del poblador estable o sedentario. Miren todo el material que se encontró. Inclusive dice que se encontró el esqueleto de un niño enfermo. ¿Ya? El esqueleto de un niño enfermo. Todos los materiales, miren ustedes, huesos, ¿no? Cerámica, ¿no? Vasijas, comida, todo eso encontró acá. Pero este hombre es agricultor. Es el primer poblador estable, sedentario de Perú. ¿Por qué se va a sentar? Porque vive de la agricultura. No horticultura, agricultura. Y se descubre la agricultura, tiene que ser sedentario. Tenemos al hombre de Cerro Paloma. Sur de Lima, Federico Engel, todo lo que es Lima, es considerado el primer monumento arquitectónico de América, recinto cuadrangular. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre de Chilca o Paracas a Santo Domingo en cuanto a la construcción de su vivienda? Chozas, tenía el otro. Y acá en Cerro Paloma, Construye monumentos arquitectónicos. construye monumentos, ya aparece la arquitectura acá. En el otro no, hace choza de tronco, hace choza de hueso. Acá estamos hablando de arquitectura de América. A ver otro. Caral, Supe, Lima Norte. Arquitecta Rudy Chadi. Ya, estudió o es rector de la Universidad Mayor de San Marcos desde 1994. 800 años duró esta civilización llamado Caral. Ocupó 1 hectárea de 65. Zonas arqueológicas, 17 pirámides. Importancia, fue un área de confluencia cultural. Presenta claras evidencias de jerarquía social. Y también de control estatal. Rudy Chadi la considera como la ciudad sagrada más antigua de América y que dio origen a la civilización andina. A ver, alumno, cuando dice jerarquía, evidencia de jerarquía, ¿de qué está hablando Rudy Chadi? De clases sociales. Claro, de jerarquía está hablando de unas clases sociales. ¿Quién es la más alta clase social acá? Sacerdote. El sacerdote, y la clase dominada es el pueblo. Hay 17 pirámides truncas. Hay un anfiteatro. Hay ceniza de niños sacrificados al fuego, le rinden culto al fuego.
Hay también el Kipu, Proto Kipu, ¿no? Nosotros pensamos que aparece en Wari, no, pero acá también aparece. ¿Por qué la llaman ciudad sagrada más antigua de América? Porque le rinde culto al fuego. Es una ciudad sagrada porque aquí vivían los sacerdotes. ¿Y por qué le dicen da inicio a la civilización andina? ¿Por la agricultura? No, da inicio a la civilización andina. Caral siempre se ha tomado, ¿eh? Porque acá se inicia todos los patrones, por ejemplo, hay una organización social, que es el sacerdote, es el estado político, hay un pueblo, ¿no? Hay un sacrificio, hay pirámides construidas que lo va a tomar las culturas preincas. Por eso dice, nace la civilización. Es la ciudadela más antigua del Perú y de América. Estudiada por la arqueóloga Rudy Chari. ¿Ya? Hay 17 pirámides. Ahí lo dice. Sacrificaban a los niños. ¿A quién le rendían culto? Al fuego. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre Caral? ¿Dónde está ubicado Caral? En Lima. Norte de Lima. De Lima. Acá hay Norte de Caraballo del Lima. norte. En Ancash. Puente Piedra también es norte. Por Barranca. Por ahí. Barranca también es norte. ¿En qué parte Supe. está ubicada Caral? En Supe. Supe. El pueblo de Supe es su avenida. Le han puesto norte y le han puesto Supe. Tienen que saber distinguir. Su pueblo. De alumno, hay que estar atento a eso. Ahí lo dice. Cotox. Ubicación, sitio arqueológico localizado en la margen derecha del río Higueras, a 4 kilómetros de la ciudad de Huánuco. No está en el mismo Huánuco, por eso yo quiero que se den cuenta siempre cuando estudien, ¿no? Está a 4 kilómetros. Antigüedad, posee una antigüedad de 2240 a.C. Descubridor, Julio César Tello, 1935. Investigado por Javier Pulgar Vidal. Mira cuántos vienen acá. Julio César Tello, Ben Trauchi y el japonés Seiichi Izumi, Universidad de Tokio, 1960-1973. Pero el principal, ¿quién es? Seiichi Izumi. Principales descubrimientos: Templo de las Manos Cruzadas, santuario religioso más antiguo de Perú y América. Las Manos Cruzadas de Cotox, descubierta por Seiichi Izumi. Existe Cotox, mito anterior a la ciudad de Chavín, que corresponde a un establecimiento precedente. A ver, alumno, dígame usted qué cosas se va a descubrir acá. A ver, alumnos, El ¿qué se va a santuario. descubrir Templo acá? de las manos cruzadas. ¿Ah? Templo de las manos cruzadas. No es un templo, las manos cruzadas. ¿Santuario religioso más antiguo? Recuerde que las manos cruzadas es una escultura. Es la primera escultura más antigua de América. Ahora, el templo es Cotox, el santuario religioso más antiguo del Perú y de América. Dentro de Cotox están las manos cruzadas. Ahora, si aparece el templo de Cotox, ¿qué se institucionaliza? Religión. La religión. ¿En qué? ¿En qué, alumno? ¿Qué se va a institucionalizar? A ver, alumno, cuando hablamos de templo, ¿qué se institucionaliza? Si yo La religión. comparo Cotox en cuanto a religión,
y comparo a Toquepala, ¿cuál es la diferencia? A ver, alumno, ¿cuál es la diferencia entre Cotos y Toquepala en cuanto a religión? Manejo político. En cuanto a religión, ¿cuál es la diferencia? La religión de Toquepala, ¿cómo era? ¿En qué creían? Creían en los animales. Pero acá nace la religión como institución. Estoy diciéndole. Como templo. ¿Usted a dónde va a orar? A un templo. Y dentro del templo, ¿qué cosa hay? Hay una escultura. El hombre le oraba a esa escultura. Porque creía en el cosmos, el mundo, universo. Por eso dice manos cruzadas de Cotos. No le dice templo de Cotos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pasamos al otro. Importancia, miren ustedes, ahí está el templo. Está compuesto por una serie de edificios superpuestas. Una de las fases más importantes, temprana en el lugar, muestra las primeras evidencias de arquitectura pública y de carácter ceremonial en el área andina, en la sierra. Se han registrado 9 edificios en la área norte y en el área sur 2. Los más conocidos son el templo de la mano cruzada y el templo de los Nichitos. En aquellos se han encontrado restos quemados de camélido y cuyes. Es que están en la sierra. ¿Dónde nace la crianza de cuyes? ¿En qué departamento? Ayacucho. Ayacucho. Ellos son los primeros comedores, los primeros en comer cuyes. De ahí ya se va a Cajamarca, al Cusco, porque están cerca. Ya, los primeros que van a comer cuyes. Huaca Prieta, 2700 antes de nuestra era aproximadamente. Chicama, La Libertad, Descubridor, Yunosbir, 1943. Importancia, se un mate de calabaza y lo vemos con diseños iconográficos estilizados. Miren, ahí aparece hasta el cóndor, variados en la superficie. Alto relieve, bueno, bastante burda, ¿no? Por eso se llama de precerámica. Bastante fea, ¿no? Pero está en La Libertad. Y recuerda que en La Libertad nace una cultura que va a desarrollar la cerámica fina, que es mochica. De igual forma, los restos textiles de algodón son entrelazados y anillados. Ahí también muestran los tejidos de algodón. Recuerden que el algodón es el primer hallazgo textil. No es como Paracas o Santo Domingo. ¿Con qué tejía? ¿Con qué tejía Paracas? ¿Con qué tejía? Paracas o Santo Domingo tejía con cactus. Acá va a hallar los tejidos de algodón. Primer hallazgo textil. Entrelazados y anillados. Aún no hay telares en este lugar. Yunosbir aplicó la técnica de carbono 14 para fechar los vestigios. Se empleó por primera vez el término precerámica. Y ahí lo tenemos, precerámica. Una cerámica tosca, pues, ¿ya? Entonces, nos vamos ahora a la pregunta. A ver ustedes, alumnos, ahí están su pregunta número 1. Cazador cavernícola es el más antiguo. A ver qué me dicen. A ver qué me dicen, chicos. Dice cazador cavernícola, el más antiguo. Augusto Carlos, todavía le da. ¿La E? Claro, pues está fácil. El hombre americano, a diferencia del europeo y el asiático, conoció la edad. El hombre americano
Estamos hablando del hombre americano. Piedra. De piedra. Claro, porque el hombre europeo asiático conocieron el hierro. Periodo de la conquista, conoció la piedra. Telar denominado el Condo de Huacaprieta, ¿pertenece a qué periodo? Arcaico inferior. Arcaico inferior. Huacaprieta. Si acabamos de ver. Formación. Claro, arcaico, ya finalizando. Siguiente. Conservó y domesticó la llama. A ver, alumnos. Chilca. Piquimachay. Claro, es el conejillo de India, Piquimachay. Pertenece al periodo de los cazadores nómadas. Es un nómada. Río Chión. Río Chión. Muy bien, nómada. Arcaico inferior se inicia caracterizado por qué. A ver, ¿por qué se caracteriza? El inicio de la agricultura. Intensiva de la caza, pesca y recolección. La B. Agricultura incipiente. Estamos hablando del arcaico, horticultura. Ya, puedes capturar. Captura. ¿Listos? Sí. ¿Listo, alumnos? Sí, mis. Sí, estamos listos. Estamos listos. El más antiguo algodón en el Perú fueron encontrados en dónde? Algodón. Río Seco. Huacaprieta. El Cerro Paloma. Acabamos de verlo. Huacaprieta. Tuvo temor a los muertos y había domesticado a los perros. Fácil. La Poli. ¿Quién? A ver, ¿a quién habría domesticado? ¿La D, profesora? ¿La D? Chilca. ¿Chilca? ¿De qué pala? ¿La B? ¿Chilca? Chilca. Chica, mis. Chilca. Se encuentra a 50 kilómetros al sur de Lima, un poblador de una antigüedad donde dice, ¿no? ¿Paloma? A ver, ¿Cerro Paloma? ¿Cerro Paloma? a ver. ¿La C? La C. Correcto, Bien. arquitecto. Pues ahí dice arquitectura, una palabra Eso. clave. A ver, primera pinacoteca lítica más antigua, ya también hay clave ahí. ¿Chivatero? Chivatero. Pinacoteca, ¿Chivatero? ¿tú crees que eres pintor? ¿Quién es pintor? Pinacoteca es pintura. Toquepala. A ver, vamos a ver. Toque pala, muy bien. Ubicado 6.000 a 4.000, es sospechado en practicar la horticultura poseer achiote. Es todavía cazador, utilizó punta de proyectil de piedra. Su mérito mayor consiste en ser el primer domesticador de Auquén. Yayhuamanchay. Yayhuamachay. Jaihuamachay. La vida nómada y la economía depredadora serían las características de qué hombre. Nómada, economía depredadora.
12 la A. Es depredador. Nómada. Paiján fue el primer periodo lítico. Ya, lítico. Tomen foto. Ya la profe. Ya está. Ya está, profesora. A ver, alumnos, ¿ya está? ¿Ya? Sí. Ya, pues. Listo, Ya. profesor. La agricultura incipiente, su vida sedentaria serían las características del hombre de... Boca prieta. Boca prieta. ¿De qué? Chivateros. Chivatero, agricultura incipiente, chivatero. ¿Hay Ya pucho? sé. Toque palo. La Oricocha. Huacapiedra. Claro, Huacaprieta. El hombre de Jai Guamachay fue, a ver, fácil. El primer pastor. Pintor de cuevas americanas. En América. Pastor. El primer criador de perros. Chilca. Fácil. Apareció 3500, solo una ocasionó al cazador, pues depende de la agricultura y ganadería. Añadió cultivo de tipo frijol. Y ahí está. Harina, hace harina, ¿no? Bueno, el hombre que hace harina. El hombre de Río Santa. Claro, frijol, pues. Cuando el hombre es cazador, pescador, recolector, se le denomina ¿qué tipo de economía? Parasitaria. Parasitaria. Parásito, ¿no? Cuando llegó el hombre a Perú, el paisaje costeño, ¿cómo era? No era como ahora, ojo. Lomas. Las sabanas. Desiertos áridos. Yo le estoy diciendo que no era como ahora. Las sabanas. Lomas. Nevados. Claro, todo era glacial. Nevados. Ya, toma, rápido. Listo, profesora. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Listo, ahí Listo, está. profe. Relacionar. Paca y casa, ¿con quién? Es relacionar con su propio, La A. con su propio descubridor. Aquí casa con la E. Leining. La primera es con la D. La D. Bojovic. Muy bien. Los antiguos hombres de la Auricocha y La D. del periodo lítico se dedicaron a la caza aplicando la técnica de... A ver, la caza, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se le llama la caza? La cobada. Cobada. No, yo dije, iniciando. Bolianas. Chaco. Chaco. Entre los hombres primitivos y sus manifestaciones señala la relación correcta. ¿Cuál es la correcta? La C. La E. Con duda me dices. La C, pues. La C, bien. La C. El descubrimiento hecho en Guitarrero demostró que el hombre empieza a practicar ¿qué cosa? La C, profesora. Guitarreros, ¿ah? La ¿Ritos funerarios? La E, la E. Agricultura incipiente. Construcción de viviendas. La E. Agriculción. La B. La E. Pues vamos a ir a por la E. Pequeñas Pampas, 3 kilómetros de Huánuco, ese era el río Mito. César Tello mereció ser señalada como monumento arqueológico. La C. Cerro Paloma. Estamos hablando de Huánuco, la C Cerro es Paloma. Las,
Es una pregunta de Kotoch. A ver, indica que esto no pertenece al periodo arcaico inferior. No pertenece. Es falso. la B, la D. D. La D, No profesor. pertenece al arcaico. Eso sí pertenece. Paracas. Paracas sí pertenece. Lo que no es Guerrero. falso. El carrero. Analítico. Captura, pues, que ahí creo que nos quedamos. Ya, profesora, gracias. Estudiar. Dale, mi. Nos Estudiar vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Usted también. Gracias, profesora. Cuídese, Miss, gracias. Igualmente, hijitos. Ustedes también. Nos vemos, profesora. Cuídese, Miss. Hasta la próxima.